Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si está llegando la voz con claridad, por favor. Me pueden confirmar a través del audio o a través del chat. Sí, profesor, me escucho claro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bien, chicos, quien les habla es el profesor Enrique Lucas. Yo soy el profesor del curso de Historia del Perú e Historia Universal. Este ciclo consta de 14 semanas, por lo tanto, nuestro curso va a estar dividido en 7 semanas para Historia Universal y 7 semanas para Historia del Perú. Todo lo que nosotros vamos a explicar en estas 2 horas de clase que tenemos, más el material que tenemos ahí adicionado para trabajar. Con esa información va a ser más que suficiente para poder responder las preguntas que se van a plantear tanto en el simulacro como en el examen que tendrán ustedes durante dos momentos. Bien, chicos, vamos a ingresar a nuestro curso. Vamos a trabajar el primer tema de esta primera semana. A ver. ¿Me confirma si se está viendo la pantalla, por favor? Bien, Sí, chicos. profesor. Ok, gracias. Bien, como les decía, tenemos el curso de Historia del Perú e Historia Universal. Mi nombre es Enrique Manuel Lucas Salazar. Soy el profesor de este curso y a la vez el coordinador del área de historia. Bien, chicos, vamos a definir lo que es historia. Vamos a trabajar durante 14 semanas lo que es historia, tanto historia del Perú como historia universal. Sé que muchos se hacen esa pregunta, ¿y para qué la historia, profesor? ¿Para qué estudiar lo que ya pasó? Lo que quizás ya no vamos a poder retroceder. Sí, podría tener razón, pero la historia tiene un objetivo principal: conocer y encontrar la raíz de muchos de los problemas sociales, económicos, culturales que vive una nación, una sociedad, un país. La historia es una ciencia social, ¿sí?, que estudia el desarrollo de la humanidad. Es el hombre el eje principal de la historia. Sus acciones, su interacción que tendrá durante muchos años y durante los próximos años va a impactar y va a generar una ciencia. La historia estudia y considera al hombre en un determinado tiempo y en un determinado espacio. De ahí que una cosa será el tiempo histórico y otro será el tiempo cronológico. Además, podemos decir que la historia es una ciencia social que nos permite reconstruir el pasado de los pueblos. La historia es una ciencia social que me permite comprender la raíz de muchos de los problemas que enfrenta la humanidad. Vamos a ver más adelante que Herodoto de Alicarzo es considerado el padre de la historia, gracias a su primer relato sistematizado que va a tener él en el mundo antiguo, en el siglo V a.C., con su libro, 9 libros de historia, con su obra, donde describe las famosas guerras médicas. ¿Es útil la historia? ¿Tiene un fin la historia? Por supuesto que tiene un fin y tiene una utilidad. Como les mencionaba, la historia nos permite conocer el pasado, nos permite ver los acontecimientos del presente y puedo proyectar lo que quizás pueda ocurrir más adelante. Estamos, por ejemplo, en el Perú en una situación de inestabilidad política. La historia registra día a día los acontecimientos. Quizás para nosotros en algún momento no sea tan trascendental, pero para entender más adelante nuestro proceso histórico será determinante los hechos. Vamos a cumplir 200 años de independencia, estamos a meses del bicentenario y recordaremos que antes del bicentenario en el Perú una inestabilidad política, una crisis, una pandemia, vamos a relacionar con muchos hechos históricos
Entonces, la historia tiene esa característica. Conocer el pasado, sí. Ese conocimiento del pasado me va a permitir comprender el por qué ocurre tal o cual acontecimiento. Como le mencionaba, por ejemplo, el Perú tiene una inestabilidad política en estos momentos, a pesar de que ya tenemos un nuevo presidente. Esa inestabilidad política no es de ahora, nació hace unos 4 años atrás, en el 2016, cuando se produjo la elección del presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, conocido como PPK, quien ganó por un margen muy pequeño las elecciones. Acuérdense, creo que el margen fue algo de 50.000, 60.000 votos. Venció una candidata. Esta candidata logró controlar el Congreso y se va a producir desde los primeros momentos una fricción, una lucha entre estos dos poderes del Estado. Y hemos visto cómo estos poderes tienen pues en sus manos ciertas responsabilidades, ciertas herramientas que pueden utilizar. A la renuncia del presidente, por ejemplo, el presidente designado Vizcarra cierra el Congreso. Un nuevo Congreso elegido destituye al presidente. Se nombra un tercero y hoy en día tenemos un cuarto. Entonces, ya se veía que esta inestabilidad política o esta elección bastante estrecha iba a llevar a una situación de inestabilidad que hoy en día vivimos en el Perú. Y ese acontecimiento pues se repite porque lo mismo ocurrió en 1962, cuando hubo una elección y 3 candidatos tuvieron pues una votación muy cercana y eso generó un golpe de Estado. ¿Podemos proyectar que eso pueda ocurrir más adelante? Podríamos decir que vamos a tener el próximo año un presidente precario en el Palacio. Sí, porque vamos a tener cerca de 20 candidatos. Por lo tanto, entre esos 20 se van a elegir a 2 que quizás no sean de mi gusto, pero esos 2 se van a disputar la presidencia y va a tomar el poder. ¿Podrá haber inestabilidad? Quizás. Entonces la historia tiene esa característica. Por ejemplo, Egipto, porque Egipto es considerado una civilización que tiene una creencia en una vida después de la muerte. Entonces la historia me permite conocer sus creencias mágico-religiosas. Repito, esa idea de que existe una vida posterior y un retorno a la vida. Puedo comprender lo que en su momento planteaba Hitler de un rechazo a otras sociedades que él consideraba en su momento inferior, ¿no? Sí, puedo comprender la presencia europea en América con la llegada de Colón en 1492, quizás. Puedo tener información conociendo la escritura jeroglífica, la hierática, la demótica, la cuneiforme, o la lineal A o lineal B, sí, por supuesto que sí. Todos esos elementos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, son parte de las famosas fuentes que tiene la historia. Bueno, aquí está Heródoto, pregunta alguna vez en admisión. Heródoto es el padre de la historia. Es el primer historiador de la humanidad. Como le mencionaba, la historia, para tener precisión sobre un hecho importante que trascienda, porque eso es la historia, es un hecho que trasciende, que involucra, que abarca a un espacio geográfico y a una población que se ve inmersa en una situación particular. Para que algo sea histórico tiene que tener trascendencia. Entonces la historia necesita de esas fuentes para poder reconstruir quizás el pasado, para poder entender los procesos. Y es por eso que vamos a tener a estas fuentes divididas en 2 grupos de forma considerando el tiempo y considerando la información. Considerando el tiempo, la relación temporal con el pasado, las fuentes históricas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Una fuente primaria es aquella que ha sido hecha, descrita o ha sido parte del propio proceso. O sea, de ese momento, ahí in situ, como dicen los arqueólogos.
Por ejemplo, hoy en día tenemos la capitulación de Ayacucho, documento que en diciembre de 1824 consolida la independencia del Perú. El próximo año vamos a celebrar el bicentenario, es la proclamación de la independencia que hace San Martín, pero sabemos que esa proclamación tuvo que pasar por un proceso de consolidación que no va a durar 3 años. 1824 realmente ahí podríamos decir se produce la independencia del Perú. Pero esa capitulación de Ayacucho, por ejemplo, nos permite comprender por qué, a pesar de habernos independizado, vamos a continuar siendo una república dependiente, ya no quizás de España, pero sí de Inglaterra. ¿Por qué no vamos a poder quizás tomar medidas de expulsar a los españoles, retirarlos del ejército? Porque en esa capitulación está establecido, por ejemplo, que el Perú mantiene el mismo rango militar a los generales y a los militares españoles que serán integrados al ejército peruano. Esa capitulación de Ayacucho prohíbe que nosotros podamos confiscar las propiedades y los bienes de los españoles. Esa capitulación de Ayacucho nos obliga a pagar el retorno de los españoles hacia su patria o reconocer deuda a España y a otros países que participan en este proceso. Otro documento, por ejemplo, primario es el Tratado de Ancón, ¿no? Documento que pone punto final a la guerra que tuvimos con Chile. En ese Tratado de Ancón que estableció que el Perú cede de forma perpetua Tarapacá, que Tacna y Arica quedan en posesión de Chile, pero con un compromiso de un plebiscito que debería cumplirse en los próximos 10 años, que una compensación económica que debería entregar el país que se quedara con ambas regiones. Sabemos que eso, por ejemplo, nunca se produjo. Nunca se cumplió a cabalidad el Tratado de Ancón, que después se ha reemplazado por el Tratado de Lima en 1929, que tampoco se cumplirá. Entonces, esos documentos son los documentos que han sido hechos en ese momento histórico y describen el hecho producido sin ninguna interpretación. Caso contrario es las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones que se va a tener de hechos o de documentos escritos por los actores principales. Por eso que estas fuentes secundarias no necesariamente son objetivas, sino tienen más bien algo mucho de subjetividad, porque va a ser vista de diferentes formas, de diferentes maneras, de acuerdo a la perspectiva, a la visión, a la corriente ideológica quizás de aquel que describe un hecho. ¿Será importante? Sí, pero no será determinante en su momento. Por ejemplo, sobre el origen de los incas, tenemos dos crónicas. Sobre la vida en Caral tenemos los libros de Ruchadi. Ruchadi dice que Caral es la primera ciudad de América, que es la primera cultura, el primer asentamiento, pero eso no necesariamente coincide con Tello, que dice que Chavín es la primera cultura matriz del Perú, o cultura panperuana o panandina. Entonces son ya interpretaciones. Igual quizás podamos mencionar las guerras médicas o la guerra del Peloponeso. Una cosa será la visión de Leonidas y otra cosa será la visión, por ejemplo, de Pausinas, ¿no? Cada uno va a ver el acontecimiento histórico de diferente forma, o como ha ocurrido en esta semana, donde ustedes quizás han sido testigos. Una cosa es la visión de la generación del milenio, del bicentenario, y otra es la visión de la policía, otra es la visión de los políticos, otra es la visión del presidente o de los gobernantes. Cada uno va a tener una visión diferente. Pero ¿qué sería, por ejemplo, ahí una fuente primaria? Por ejemplo, una fotografía o un registro o una grabación, ¿no? Donde está in situ cómo ocurrieron los hechos a favor o en contra de alguno de los bandos, ¿no? Ahí quizás enfrentados. Según la información, la historia puede ser oral. Acuérdense que nosotros en el mundo andino, nosotros los peruanos, no vamos a tener una escritura hasta la llegada de los españoles en 1532, pero que nuestros pueblos alpandinos, los pueblos andinos y de la costa, van a tener otra forma de transmitir ese conocimiento. Por eso que habrán leyendas, tradiciones, mitos, creencias mágico-religiosas.
Y eso no es propio del Perú. Por ejemplo, los romanos, para poder explicar su origen, recurren a la leyenda de los dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, o creencias mágico-religiosas de un origen de un tótem, como vamos a ver con el Homo sapiens o Neandertal en su momento. Las evidencias materiales, que esas evidencias materiales no son otra cosa que ya objetos palpables que uno puede visitar, puede ver. Puedo, por ejemplo, encontrar en la estela de Raimondi al dios Huiracocha, la presencia de Huiracocha de tiempos legendarios, representado en toda la época prehispánica, inclusive en la época republicana, porque seguimos utilizando las varas como símbolo de poder, y eso está presente pues ahí en Chavín de Guanta. Así como podemos encontrar esculturas como los toros alados, como la esfinge, como las cabezas clavas, para el caso del Perú, obras de arte como por ejemplo la Gioconda o la Mona Lisa, la Escuela de Atenas, ¿no? Y cerámica, también será un elemento importante, que para el caso del Perú, estas dos fuentes son fundamentales. Nosotros no teníamos escritura, nuestra tradición oral, nuestras creencias, nuestros relatos y los objetos materiales. El Perú es un país rico en arqueología, por ejemplo, en restos materiales, ¿no? Tenemos cerámica desde tiempos de Chavín, una cerámica monócroma, de tipo ceremonial, de tipo religiosa, a una cerámica vistosa, colorida, en Nazca, pictográfica, o una cerámica que representa la vida cotidiana del hombre de la costa norte en Moche, una cerámica escultórica, diccionario bibliográfico para algunos, como Rafael Arcojoile, o tenemos una cerámica ya utilitaria para el caso de Huari y doméstica para el caso de los incas. Entonces, todas esas evidencias que uno va recolectando a través del tiempo nos permite poder tener precisión en la información, ¿ya? Desde elementos pequeños permiten ello. Las fuentes escritas, ¿no? Por supuesto que es una fuente escrita, es palpable la relación que va a tener con el hecho histórico. Por ejemplo, sabemos que en la Mesopotamia Hammurabi codificó y hizo un código de leyes, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. O las leyes de Dracón, las famosas leyes draconianas en Atenas. O la ley de las 12 tablas para el caso de Roma. O el decálogo, por ejemplo, en el monte de Sinaí. Entonces vamos a tener todo ese tipo de elementos para entender una sociedad. Y finalmente las fuentes audiovisuales, que están relacionadas con los audios, con los videos, con las grabaciones, que hoy en día se ha hecho mucho más, se ha masificado su uso como consecuencia del acceso a la información. Hoy en día podemos tener fuentes rápidamente divulgadas, una fotografía, una grabación, un mensaje de texto, un grupo de WhatsApp, también nos da información respecto a un hecho histórico, una coordinación para sacar a un presidente, para nombrar a una autoridad, para una corrupción, es parte de un hecho histórico y eso se va a mostrar después como evidencia. Bien, aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado inicialmente, las fuentes históricas. Las fuentes son las huellas que deja el hombre, ¿ya? Estas huellas que deja el hombre se van a mantener en el tiempo y esas huellas y esas evidencias que deja el hombre va a permitir reconstruir la forma de vida, el estilo de vida. De ahí que se dice, por ejemplo, de fuentes etnográficas, etnológicas, el uso de costumbres, los bailes, la comida, ¿no? Todo servirá para reconstruir un hecho histórico. Las fuentes primarias que hemos visto, que son versiones de primera mano del testigo presencial, una cosa que seas testigo presencial de los hechos, de los acontecimientos, tu información será pues mucho más valiosa, porque las otras son ya interpretaciones de los textos originales o originarios. Y también las fuentes monumentales, ¿no? Con el caso, por ejemplo, para nosotros, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Material, la cerámica de los Nazca,
fuentes orales, que nos hablan, por ejemplo, del origen de los incas, las fuentes escritas y las fuentes audiovisuales. Todo ello nos permite reconstruir un hecho histórico. Bien, chicos, ¿me están escuchando hasta aquí? ¿Me confirman? Sí, profesor. Gracias. Bien, antes de hablar del origen del hombre, voy a explicar dos temas que no están en la separata esta vez, pero que yo lo he visto siempre en las evaluaciones, en los exámenes. No sé si esta vez no he tenido oportunidad de ingresar al examen virtual, pero otra vez sí. Por ejemplo, nos han hablado siempre de las famosas ciencias auxiliares de la historia, ¿ya? Repito que no está aquí, pero yo lo voy a explicar. Las ciencias auxiliares son, como su nombre lo dice, las ciencias que auxilian a la historia para que ésta pueda tener mayor precisión sobre los hechos históricos. Bueno, anteriormente, cuando nos enseñaban historia, lo primero que nos decían es ubicación geográfica. Para yo saber la ubicación geográfica, había una ciencia que me permitía conocer las características que era la geografía. Por lo tanto, la geografía es una ciencia auxiliar de la historia. Y esa geografía no solamente me permite conocer el lugar del hecho, sino también de repente conocer las características de la región. Y con eso yo puedo deducir algunas cosas. Imagínense que si aquí en la costa peruana se encontrara un resto humano que tenga alrededor de ese entierro chuño, charqui, quizás quinoa, quizás kiwicha, por ahí algún producto o maca. A pesar que ese hombre ha sido encontrado en la costa, podemos deducir que ese hombre viene de la zona del altiplano, porque en la zona del altiplano se cultiva y se obtiene esos alimentos. Entonces, la geografía será fundamental. Y muchas de las preguntas ahí en los exámenes de admisión dice, cultura que se encuentra al norte de Lima, al sur del Perú, cultura que se encuentra en el altiplano, en el nororiente, así con esos términos. Dice, cultura que se encuentra al sur del Perú. Y te ponen, pues, qué sé yo, La Libertad, Ancash, Iquitos, ¿no? Y te ponen por ahí Ayacucho. Basta que usted sepa la ubicación y las características geográficas del Perú para resolver una pregunta. Entonces, la geografía era fundamental. La geografía, por ejemplo, cuando dicen los primeros pueblos se acentuaron cerca de los ríos, automáticamente río Nilo, río Tigris y Éufrates, el río Jordán, el río Tíber. Entonces, la geografía tiene una relación fundamental con la historia. Otra ciencia que permite reconstruir la historia y es una ciencia auxiliar, por eso dice que la historia y las ciencias sociales son ciencias interrelacionadas, que se relacionan a sí mismos, es la sociología, el comportamiento individual y el comportamiento grupal. No es lo mismo. No es lo mismo cómo te comportas cuando estás solo y otra cosa cuando estás con un grupo de amigos. El comportamiento cambia. Es producto de la influencia. Es producto quizás de un objetivo común. O quizás por ahí tienes ese apoyo moral de decir, sí lo puedo hacer. Vamos a ver cómo durante el proceso de hominización, muchas de las especies, especialmente el habilis, comienza a agruparse para buscar intereses comunes. Por ejemplo, iniciar la cacería colectiva, la recolección colectiva. Bueno, hoy en día, con esta situación de la pandemia, no estamos de forma presente y física en el aula, pero si estuviéramos en este momento en el aula, y estamos el tercer día, ya usted se miraría con mayor confianza con el vecino, con el que está de al lado, o quizás con algún otro compañero que ya lo conoce anteriormente, y le vas a decir, mira, ¿qué te parece si después de que terminan las clases nos reunimos y reforzamos y nos ayudamos y nos apoyamos y formamos un círculo de estudio? Cada uno lo que va a hacer es dar lo mejor y cada uno se ve fortalecido. Ya en el examen, pues cada uno ya va a valerse por sí mismo. Ahora, ¿eso es más complicado ahora? Sí, pero felizmente tenemos herramientas, así que chicos, si por ahí quieren agruparse para formar sus grupos, tienen las herramientas como el Zoom, Meet y otros programas y otros accesos para seguir haciéndolo. Un poco más complicado, pero bueno,
hay que buscar las alternativas. Entonces la sociología también apoya la historia. La arqueología, para reconstruir la historia, a veces es necesario encontrar una tumba, estudiar en un palacio, reconstruir un cuerpo de algún gobernante, una tumba, como el caso del señor de Zipán. Por ejemplo, la arqueología juega un papel importante, porque son los que reconstruyen la historia en base a objetos materiales. La antropología, la economía, será parte de estas ciencias, ¿ya? Esas ciencias auxiliares, las ciencias que se apoyan mutuamente. Lo otro, antes de hablar del hombre, es la división de la historia. Hay dos corrientes que nos hablan sobre la división de la historia. Una corriente que habla que la historia tiene edades, por eso nos hablan de una prehistoria, edad de piedra, edad de los metales, o una historia propiamente dicha, y lo dicen edad antigua, media, moderna y contemporánea. Consideran que los hechos históricos, algunos son determinantes, implica separación de periodos. Y nos hablan de la caída del Imperio Romano, nos hablan de la toma de Constantinopla, nos hablan de la Revolución Francesa como hitos históricos, o el surgimiento de la escritura para definir un periodo del otro. Bueno, esa división de la historia en edades la hizo Cristóbal Keller. Por eso algunos le llaman visión eurocentrista de la historia, porque la prehistoria lo hizo Jacobo Boucher de Perthes, un francés, que lo vamos a ver en un momento en una de las diapositivas. Y en el caso de la otra división de la historia, ya no solamente considera los hechos históricos, las narraciones, los gobernantes, personajes importantes, sino esta vez se enfoca mucho más a la relación de la producción, de la interacción. Nos hablan de una comunidad primitiva, momento inicial donde el hombre aparece e inicia el proceso de evolución, una edad o un periodo donde se impone la explotación del hombre por el hombre, el esclavismo, un periodo en el cual prima la propiedad privada de la tierra, feudalismo, un momento en el cual se acumulan muchos bienes, mucho dinero, capital, capitalismo, para llegar a una etapa, dicen ellos, de un comunismo más adelante. Entonces vamos a ver dos divisiones de la historia, vamos a ver las dos en algún momento en la parte final de la clase del día de hoy. Bien, chicos, con esa aclaración de esos dos temas que no están en la separata, que es la división de la historia y lo que es las ciencias auxiliares, veamos ahora el famoso problema relacionado con el origen del hombre. De igual forma, cuando hablamos del origen del hombre, lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista católico, religioso, cristiano, ¿no? Que dice que Dios creó al hombre bajo su semejanza, que le dio todas las condiciones, que lo puso en un paraíso donde iba a poder satisfacer sus necesidades. Lo único que tenía que haber una obediencia. Y la otra corriente que nos habla que somos producto de una evolución permanente y constante. Ahora, esa evolución no es propia del hombre, que esa evolución es propia de todas las especies en su momento. Entonces, el hombre, el origen del hombre se debe explicar científicamente a través de la teoría de la evolución. ¿Qué otro nombre tiene? Antropogénesis. ¿Qué otro nombre tiene? Hominización. ¿Qué dice la teoría evolucionista? Que el hombre evoluciona biológicamente y también evoluciona socialmente. Cuando evoluciona biológicamente y socialmente hasta alcanzar la forma humana durante el periodo más largo de la prehistoria, que es el Pleistoceno, ¿no? La famosa era del hielo, donde en este Pleistoceno los primeros Homo habilis, los que inician este proceso de evolucionar y alcanzar la forma humana, hasta el Homo sapiens sapiens, o llamado hombre del Cromañón, que es quien va a lograr poblar las diferentes regiones del mundo, incluido América, según la teoría, varias teorías. Este hombre llegó hace aproximadamente 50.000 años a nuestro continente.
a todo este proceso, ya lo mencioné, se llama hominización o también es conocido como antropogénesis. Este proceso de evolución desde estados inferiores hacia estados superiores fue un proceso que duró cerca de 5 millones de años. En este proceso de evolución de los homínidos, ¿ah? Acuérdense que ya pues esa idea a veces cabía que decían que el hombre iba del mono, ¿no? Nosotros somos primates, somos homínidos, somos mamíferos y en base a un proceso llegamos a tomar la forma humana. Este proceso de hominización tiene un lugar donde se produce la evolución. Y ese lugar es el Cuerno del África, es la zona austral del continente africano, es el famoso Valle del Rift, es el lugar donde se van a encontrar los primeros homínidos que inician ese proceso de evolución. Desde los más antiguos, que a veces nos menciona desde el Ramapithecus, Pilapithecus, Kenyapithecus, hasta los más conocidos, el género de los Australopithecus, que vienen a ser nuestros antecesores, desde el Anamensis, desde el Afarensis, desde el Africanus, desde el Robustus, hasta que finalmente ese proceso lo completan los homínidos. Y de ahí veremos al habilis, al erectus, al neandertal y al cromañón. Entonces, ¿por qué muchas preguntas dicen, el África es considerado cuna de la humanidad? ¿Por qué el África tiene el título de cuna de la humanidad? Porque los primeros homínidos que van a iniciar este proceso de cambios, llamada hominización, todas las evidencias sobre este proceso la encontramos aquí en la zona sur, austral sur del continente africano. De ahí quizás que utilizan el nombre de Australopithecus. Entonces aquí vamos a encontrar todo. Es el famoso Valle del Rift. Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudáfrica. Aquí encontraremos diferentes restos, desde el Dubái, el Niño de Tao, Lucy, la pisada de la Itoli y otras evidencias, ¿ya? Aquí no vamos a entrar a detalle cada uno de ellos porque sería algo ocioso y algo que no les va a servir quizás de más, pero sí encontrar una explicación o una importancia a este proceso. Entonces aquí que quede como dato principal que el África es cuna de la humanidad porque las evidencias sobre este proceso de hominización la encontramos aquí en la zona de el Valle del Rift. Veamos a uno de los defensores de la teoría evolucionista, el famoso Charles Darwin, que ustedes quizás lo van a trabajar con mayor detalle, lo van a trabajar en biología, ¿no? Charles Darwin es considerado, y pregunta de admisión hace algunos años, es el padre de la teoría evolucionista. Es aquel que va a sentar las bases para lo que va a ser la teoría evolucionista. Él plantea que todas las especies, ojo, él no plantea el hombre primero. Inicialmente en 1859, su obra clásica es El origen de las especies por medio de la selección natural. Recién a partir de 1871 comienza a hablar de la evolución humana. Pero en su texto original, repito, él habla de todas las especies, que todas las especies han pasado en algún momento por esta selección natural. Y esta selección natural implica tres momentos. Uno, cuando los más fuertes sobreviven, una selección natural. Esos que sobrevivieron se tienen que adaptar a un entorno, a veces no siempre fácil, entonces pasa por un proceso de adaptación, adaptabilidad. Y de esos que se adaptan y sobreviven, van a tener que seguir el proceso de evolución, van a tener que mutar, mutación. Entonces, esos tres procesos serán fundamentales para entender la selección natural. Algunos planteamientos de Darwin sobre la evolución de las especies y después del hombre. Él nos dice, todas las especies se encuentran en constante evolución. Todas, sin excepción,
pasan por este proceso. Todas las especies tienen un antepasado común, del cual descienden, pero han ido diferenciándose en el tiempo a través de un largo proceso evolutivo. Entonces todos van a evolucionar desde los estados inferiores hacia estados superiores, y ese proceso continúa. Vean, una de las características que ha tenido el hombre en la última década, el último ciclo, es, por ejemplo, el aumento de su capacidad de, o más que capacidad, su esperanza de vida ha ido en aumento. Hoy en día estamos sobre los 75, 78 años como esperanza de vida en el Perú, cuando hace 100 años la esperanza de vida era 50. El otro teórico respecto a la teoría de la evolución es Engel, ¿no? Que es quien plantea la división de la historia tomando en consideración los modos de producción, la interacción social. Engel plantea que el hombre es producto del trabajo. No está aquí su obra, no sé si está en la separata, me parece que no está. Su obra, el papel, o mejor dicho, el papel no, el papel del mono, ¿no? La transformación del mono al hombre. El papel del trabajo, ya, su obra correcta es el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Según Engel, el hombre ha evolucionado básicamente en base a un lenguaje común articulado, una interacción social y gracias al trabajo. Entonces, esos elementos han permitido que el hombre evolucione y siga evolucionando. Por eso que nos dice que el hombre tiene capacidad creativa, tiene capacidad de transformación, casi capacidad innovadora respecto a qué hacer con la naturaleza. Y acuérdense que esta idea de Engel es palpable, es verificable, porque el hombre es el único animal que es capaz de adaptarse a entornos diferentes, distintos. Quizás al hombre lo podemos encontrar en un desierto con temperatura de 40 o 50 grados y podemos encontrar a un hombre quizás refugiándose en zonas frías y gélidas a 30 o 40 grados bajo cero. El hombre por naturaleza se adecua a los cambios, se adecua al entorno